columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4 de Hebreos. Capítulo 4 de Hebreos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermano, de todos los temas que vamos a tratar en el libro de Hebreos, este es posiblemente una de las noticias más bonitas que nos presenta el libro. Nos va a presentar, en cierta manera, me gustaría llamarlo como uno de los mayores regalos que hemos recibido en Cristo. Decir que Jesús vino a morir por nuestros pecados es cierto, pero es quedarse corto. Cuando nosotros le decimos a las personas qué nos ha dado Jesús y decimos salvación, es verdad, pero no nos ha dado solo eso. En Cristo nosotros tenemos multitud de bendiciones, multitud de promesas, multitud de cosas que se nos han otorgado, regalado, concedido, que solamente tenemos en Cristo. Regalos que no son solo para la eternidad en cuanto a nuestra gloriosa salvación, sino también regalos que son para nuestro presente, para nuestra vida actual, para nuestro hoy. Y hoy veremos uno de esos regalos. Y veremos cómo ese regalo precioso está solamente en Él, solamente en Cristo. Por eso he querido titular el mensaje de hoy, ¿cómo podemos acceder, cómo acercarse al trono de la gracia? Porque hoy quiero que hablemos, y hablaremos solo al final, pero será como la cereza del pastel. Hoy quiero que hablemos de eso, del gran regalo que tenemos, y ese regalo es poder acceder al trono. Y yo solo te voy a hacer una pregunta que te la voy a plantear al final y la vas a entender mejor al final que ahora. Pero cuando entendamos este regalo que hemos tenido, la pregunta que yo te hago ahora y que te haré al final es, ¿y por qué oramos tan poco? ¿Y por qué oramos tan poco? Y luego lo vas a entender por el regalo que nos han dado. Por el regalo que nos han dado. Hermano, cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, hay una cosa que tenemos clara. El libro de Hebreos está haciendo... ¿Sabes como cuando alguien está distraído y quieres que mire algo? Le coges la cara y lo giras para que mire en esa dirección. El libro de Hebreos literalmente coge nuestra cara y la pone mirando a Jesús. El libro de Hebreos, a lo largo de todos los capítulos que vamos a ir trabajando, quiere que mires a Jesús, pero no solo a Jesús, sino nada más que Jesús. El libro de Hebreos pretende que mires a Cristo y que de ahí no se vayan tus ojos. Como si fuera el primer amanecer que has visto en tu vida y te quedaras embobado contemplando eso, o como si fuera una persona que ha sido ciega toda la vida y que de golpe ve por primera vez y se queda asombrado con la hermosura de la creación. El libro de Hebreos pretende que miremos a Jesús y nos quedemos completamente embobados, asombrados por lo que hay en Él, por lo que es Él, y no miremos a otro lado. Hermano, vas a entender que los problemas en la vida surgen cuando apartas de ahí la mirada. Cuando llegan las tristezas para el cristiano, sino cuando empieza a mirar las cosas, las situaciones, las circunstancias, en vez de mirar a Jesús. Cuando llega la frialdad en la fe, cuando empezamos a mirar otras cosas y apartamos los ojos de Jesús. Si te das cuenta, todo gira en torno a eso, a mirar a Cristo. ¿Cómo puedo estar firme en la fe, pastor? Mirando a Jesús, pero en todo momento.
No mirándolo ahora un rato durante el sermón y ahora en casa olvidándote de Él. Es mirándolo mientras estás en el trabajo, es mirándolo en la casa, es mirándolo en la iglesia, es mirándolo en la calle. Es cada decisión que tengas que tomar, mirar a Jesús. Cada vez que vayas a hablar con alguien, mirar a Jesús. Cada vez que vayas a actuar, mirar a Jesús. Cada vez que venga un problema, mirar a Jesús. Cada vez que venga una decepción, mirar a Jesús. Cada vez que venga una necesidad, mirar a Jesús. En medio de la enfermedad, mirar a Jesús. En medio de la abundancia, mirar a Jesús. En medio de la traición, mirar a Jesús. Y eso es lo que quiere el libro de Hebreos. Considerad a aquel, mirad a aquel, poner vuestros ojos en aquel. Y lo veremos más adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos no es mirar de reojo, no es pasar la mirada por encima, es clavando los ojos en Jesús. ¿Saben esos caballos que les ponen estas cosas en los lados para que no miren a otro lado? El libro de Hebreos lo que quiere es ponernos cosas aquí y que solo miremos a Cristo. Habían unos hermanos que habían empezado a mirar a Jesús, habían recibido el Evangelio y ya estaban mirando a Jesús, todo iba bien, habían entendido la obra de Jesús, habían entendido quién es Jesús, habían entendido lo que Jesús había hecho, habían entendido lo que habían recibido en Cristo, habían entendido el Evangelio. Lo que pasa que en aquel tiempo el entorno de esas personas, un entorno mayoritariamente judío, empezaba a que esas personas desviaran nuevamente su mirada para volver a las tradiciones, para volver a las costumbres, y el autor les está empezando a decir: Él es mayor que todo, Él es mejor que todo, Él es más grande que todo. ¿Cómo vais a volver atrás si todas esas cosas eran solo sombra de Cristo? Y es lo que pretende el texto. Por eso nos ha estado hablando constantemente de mirar a Jesús. Jesús como la última y definitiva revelación del Padre. Jesús como mayor que los ángeles. Jesús como mayor que Moisés. Jesús como el perfecto y fiel sumo sacerdote. Jesús ahí, y mirar a Él y creer en Él. Y la importancia de retener sus palabras y lo que la Biblia dice de Él y lo que se ha revelado de Él, y poner nuestra fe y nuestra confianza ahí, en Él, en eso, y no apartarla de ahí, como aquellos que endurecieron sus corazones, que provocaron al Señor. Y ahora el autor quiere culminar este capítulo haciendo lo mismo, haciendo que miremos a Jesús. Y nos va a hablar de Jesús en un sentido que va a desarrollar mucho más en el capítulo siguiente. El capítulo siguiente, el capítulo 5, nos va a mencionar mucho la figura de Jesús como sumo sacerdote. La semana que viene, por si lo quieren anotar, trabajaremos los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos, donde estaremos viendo algunas características de un sumo sacerdote. Luego estaremos trabajando los versículos 5 al 10, donde estaremos viendo, la siguiente semana, estaremos viendo por qué Jesús es mejor que ese sumo sacerdote. Pero hoy, igualmente, es como que inicia hablándonos de Jesús como un sumo sacerdote. Y empieza el versículo 14 con esta frase: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hermano, este versículo es una instrucción. Es una instrucción. Retengamos nuestra fe. ¿Recuerdan lo que habían hecho esas personas del desierto? Habían desistido, ¿verdad? Habían desertado, habían apostatado, se habían abandonado, no habían creído el Señor. Dice la palabra que constantemente desviaban sus corazones otra vez. Venía maná, todo bien, pero a la mínima otra vez desviaban el corazón y otra vez desviaban el corazón y otra vez desviaban el corazón. No mantuvieron firme la fe en el mensaje, no mantuvieron firme la fe en el Evangelio, no mantuvieron firme la fe en las promesas de Dios, no mantuvieron firme la fe en lo que Dios les había dicho, les había mostrado, les había revelado. Y ahora el autor dice a los creyentes y nos dice a nosotros: vosotros creyentes, vosotros hijos de Dios, retened la fe.
Retened vuestra fe. Esa expresión, retened vuestra fe, es como si la quisierais amarrar. Es como si se os hubiera regalado esa fe y tuvierais que atarla fuerte a vosotros para no despegaros nunca de ella. Amarrarla con fuerza para que no se escape. Abrazarla, no dejarla ir. Y es lo que el autor dice: retened vuestra fe en Cristo. Vuestra fe en el Evangelio. Habéis creído el Evangelio, habéis creído que Cristo murió por vuestros pecados, habéis creído que os ha hecho libres del pecado y que ahora sois libres para vivir para la gloria de Dios. Habéis creído en Dios, habéis creído en su palabra, habéis creído en su voluntad, habéis creído en lo que ha revelado, habéis creído en sus promesas, pero también en sus advertencias. Y lo que dice ahora el autor es: estad firmes en eso. Estad firmes en lo que habéis creído. Estad firmes en su palabra. Hermano, vivimos tiempos de inconstancia en la fe. Vivimos tiempos de idas y venidas. Vivimos tiempos de altibajos. Y todo el mundo te dirá: no, todos los creyentes pueden tener un altibajo. Sí, pero no viven en altibajos. Hermano, la cuestión es la diferencia entre el estar una vez y el vivir así. Es decir, todos los creyentes se entristecen, pero no viven constantemente deprimidos. Un creyente puede caer en una profunda tristeza, pero no vive en esa profunda tristeza toda la vida. Un creyente puede caer en un par de días de amargura, pero no vive en estado de amargura. Un creyente puede tener un momento débil en la fe, pero no vive cayendo. Un creyente puede pecar, pero no practica el pecado. Y esa es la diferencia. Y eso es lo importante que debemos considerar. Que el verdadero creyente es llamado a retener su fe, a estar firme. Y es una instrucción, hermano. Es una instrucción, no es una opción. Es algo que debemos hacer. Es como cuando Pablo dice a los Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. No es una opción, es un mandato de Dios. Debemos llenarnos del Espíritu Santo. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. La gente está cansada de leer buenos libros de autores, escuchar buenos predicadores y decir: no, he visto un hombre de Dios, un hombre que Dios usa. Todo el mundo se admira de esos hombres, todo el mundo se admira de esos predicadores, todo el mundo se admira de esos misioneros, todo el mundo se admira de esos evangelistas. La cuestión es la siguiente: ¿cómo viven? ¿Y cómo vives tú? Porque no son superhéroes, no han nacido con superpoderes, no han nacido como no son un X-Men que le han metido un producto químico y ahora son especiales. Son hombres comunes que lo único que han hecho es decir: dejo a un lado las distracciones, dejo a un lado la pérdida de tiempo, dejo a un lado el entretenimiento y vivo para Dios. Y Dios los mantiene encendidos con antorchas. Pero hoy la gente quiere incluso servir a Dios, hacer cosas para Dios. Y lo único firme que tiene son los cultos, pero luego no hay más en su vida de Dios. El creyente es llamado a la firmeza, hermanos. Debemos saturarnos de Dios. Saturar nuestras vidas de Dios. Es tan divertido lo que te da la tele, es tan divertido lo que te da el fútbol, es tan divertido lo que te dan las noticias, es tan divertido lo que te da YouTube, que vale más que tiempo con Dios. Mira, voy a ser sincero en esto. Si tú pasas horas y horas con Dios, con su palabra en oración, ¿cómo va a afectar eso a tu manera de ser marido? A tu matrimonio, a tu hogar. Y yo veo gente que constantemente viene a los despachos pastorales a decir que están mal en su matrimonio, están mal en esto, y les preguntas: ¿cuántas horas oraste ayer? Horas, a ver, horas. Tú no... ¿Cómo vas a estar bien? Dios te ha dado la receta, pero no te quieres curar. Tú quieres vivir el matrimonio de la gente que está llena del Espíritu Santo. Quieres tener la familia de las personas que están llenas del Espíritu Santo, la fe firme de aquellos que están llenos del Espíritu Santo, pero no quieres hacer lo que hacen las personas para estar llenas del Espíritu Santo. Esto es ilógico, hermano. Es querer tener el cuerpo de un atleta musculado y delgado y vivir en la hamburguesería. No es lógico. No es lógico. Debe haber consistencia en lo que quieres y en lo que haces. Debe haber consistencia.
Y una cosa que el creyente es llamado a hacer es mantener firme su fe, mantener firme su confianza, mantener firme su fe en el Evangelio, retener su fe en Cristo. Y lo dice al final, es curioso, no lo dice al principio. ¿Tú sabes por qué lo ha dicho al final? Porque primero nos ha dado los motivos por los cuales podemos tener firmeza en la fe. El autor de los Hebreos no ha puesto la orden al final por casualidad. La ha puesto al final porque primero te ha dado motivos suficientes para que tu fe esté firme. Y nos ha dicho 3 cosas. La primera, tu fe debe estar firme porque tienes un sumo sacerdote. La segunda, tu fe debe estar firme porque Él trascendió los cielos. La tercera, tu fe debe estar firme porque es el Hijo de Dios. Esos motivos son suficientes para que no apartes tus ojos de Jesús. La primera, es nuestro gran sumo sacerdote. No es la primera vez que se refiere el autor a Jesús de esa manera. Hebreos 2:17, ya leímos esto. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El primer texto que leemos y que vimos en Hebreos 2 nos refiere a Jesús como sumo sacerdote, nos habla de su encarnación, porque para poder hacer propiciación por los pecados de los hombres, tenía que ser hombre. Porque el sumo sacerdote no podía ser Dios, no podía ser Dios mismo, tenía que ser hombre también. Tenía que ser hombre, porque Él iba a mediar entre Dios y los hombres. Él iba a actuar por los hombres. Él iba a interceder por los hombres. Él iba a ir ante Dios en nombre de los hombres. Y por eso tenía que ser hombre. Por eso dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Y en Hebreos 3:1 también se refiere a Jesús, ya no solo como sacerdote, sino como apóstol. Lo vimos también en estudios pasados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. De nuestra fe. Así que ya hemos visto en 2 ocasiones cómo el autor se dirige a los lectores mostrando a Jesús como sumo sacerdote, como apóstol, pero como sumo sacerdote. En segundo lugar, he dicho que la primera cosa que debe motivarnos a retener nuestra fe en Cristo es que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. La segunda es que Él ha sido exaltado por el Padre. No es cualquier sumo sacerdote, no es Aarón. Él ha sido exaltado por el Padre. Por eso Él usa la expresión que trascendió los cielos. La expresión que trascendió los cielos no solo apunta a su naturaleza divina, sino que además también apunta a la exaltación que el Padre había hecho de Él. Hebreos 1:3 y 4 dice así: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y como explicábamos, se sentó a la diestra, representa en aquel entonces los reyes, cuando ponían a alguien a su diestra, le estaban dando honor. Es como cuando Faraón colocó a José a su diestra. ¿Qué le estaba diciendo a la gente? Lo que diga José se hace. Cuando Faraón pone a José en Egipto a su diestra, la voz de Faraón contaba, pero en Egipto la voz de José contaba como la voz de Faraón. Cuando aquí dice que lo sentó a su diestra en las alturas, lo puso a la diestra de su majestad, está diciendo que Jesús fue exaltado por el Padre. Se le concedió poder, se le concedió autoridad y se le exaltó. Dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. En el versículo 13 del mismo capítulo 1 dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
Así que vemos una exaltación por encima de quién. Estudiamos que era por encima de los ángeles, ¿verdad? Para los judíos la figura de los ángeles era muy importante, tanto que algunas desviaciones judías llevaron a la adoración a los ángeles. Y hasta hoy tenemos algunas sectas religiosas que practican culto a los ángeles, adoración a los ángeles. Y por ahí hay algún creyente que sigue creyendo en ángeles de la guarda y cosas así. Vamos a orar a Gabriel y a Miguel que vengan y nos protejan y cosas similares. Pero eso es herético, completamente. Los ángeles son ministros del Señor al servicio del pueblo de Dios, pero no merecen ninguna adoración. Toda la adoración es únicamente al Creador de todas las cosas, al Señor, al Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que ha hecho Dios, lo ha exaltado. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. Mira qué expresión, coronado de gloria y honor. Coronado de gloria y honor. Así que en primer lugar, debemos retener nuestra fe en Jesús porque es nuestro sumo sacerdote. La figura del sumo sacerdote es muy importante. Y yo sé que muchos no saben mucho de esa figura, pero es muy importante. Miren, hermanos, la figura del sacerdote para un cristiano es importante por dos motivos. Por dos motivos. Para mí el principal es que Jesús ejerce un oficio sacerdotal. Cuando nosotros conocemos a Jesús, Jesús tiene títulos en la Biblia. Hemos visto cómo se le llama el apóstol de nuestra fe, pero también se le llama sumo sacerdote. ¿Por qué creen que a Jesús se le llama cordero? Todo apunta a tareas o a oficios o a obras de Jesús. Como cordero, Él fue como los corderos que eran sacrificados, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Como apóstol es el enviado de Dios para cumplir una misión. Como sumo sacerdote, Él tiene también una tarea entre Dios y los hombres. Lo veremos la semana que viene, porque como les dije, los primeros 4 versículos, en vez de entrar directamente a Jesús, hablaré de 7 características que debía tener un sumo sacerdote, y ahí entenderemos un poquito más sobre esa historia. Aunque si quieren saber bien, y yo lo recomiendo, temas sobre los sacerdotes, el sacerdocio, los sumos sacerdotes, Levítico y Número está así de lleno de capítulos de cómo se vestía el sacerdote, cómo debían santificarse, cómo debían consagrarse, qué tipo de sacrificios debían hacer, qué tipo de ofrendas debían llevar a cabo, qué restricciones tenían, qué advertencias le daba Dios. Está así. Y cuando la Biblia habla de algo mucho, hermanos, es importante. Así que en primer lugar es bueno ir al Antiguo Testamento por ese motivo. Para los que no les guste leer el Antiguo Testamento, es necesario, porque nunca vas a entender plenamente quién es Jesús en tu vida sin entender plenamente el Antiguo Testamento. Porque una de las cosas que es Jesús para nosotros es sumo sacerdote. Y solo puedo entender qué significa si entiendo la figura del sumo sacerdote en la Biblia. Pero en segundo lugar, yo creo que entender qué es un sacerdote es importante. Porque cuando incluso el Nuevo Testamento se refiere al pueblo de Dios, como también lo hace el Antiguo, se refiere a nosotros como real. Somos los creyentes real sacerdocio. Entonces es importante entender la figura del sacerdote. Porque en cuanto a Jesús se le llama nuestro gran sumo sacerdote, pero a los creyentes se les llama nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Sí que es importante entender esa figura. Así que para nosotros es motivo suficiente retener nuestra fe, el hecho de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. En segundo lugar, debemos retener nuestra fe porque ha sido exaltado por el Padre sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, debemos retener nuestra fe en Jesús porque es el Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios. Nuestro versículo ha dicho, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
Esto lo vimos, por ejemplo, en Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo. Fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, hoy voy a citar bastante capítulos anteriores y no lo hago por casualidad. Lo he hecho con dos motivos. El primero, porque quiero que veamos que todo lo que vayamos estudiando tiene una secuencia. Hay gente que estudia mal la Biblia. Hay gente que estudia mal la Biblia. Y para mí, yo la llamo el estudio de Jack el Destripador. Y les explico esto. Hay gente que cree que cada capítulo es un estudio bíblico diferente. Y empieza a buscar en cada capítulo cosas nuevas. Pero lo que quiero mostrarles con el estudio de hoy es que todo lo que hemos visto, hasta un versículo, son ideas que ya hemos visto en 2 o 3 capítulos. Porque la Biblia es un libro, hermano. Miren, cuando se escribió el libro de Hebreos, nadie estaba poniendo los versículos, ni los capítulos, como capítulo 1, voy a hablar de esto, capítulo 2, voy a hablar de esto, ponme este subtítulo y ponme aquel subtítulo en negrita para que lo entiendan. No creas tú que Mateo estaba escribiendo y diciendo, las palabras de la palabra de Jesús, por favor me las pintáis en rojo. Eso está en tu Biblia. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos o Santiago escribe su epístola, ellos se sientan y empiezan a escribir una carta o la dictan a veces a alguien que la escribe por ellos. Pero ellos tienen un mensaje en la cabeza. Ellos no tienen 300 mensajes. Ellos quieren decir una cosa que tiene varios temas, pero tienen un mensaje. Entonces, cuando yo estudio un libro de la Biblia, yo tengo que entender que es todo en secuencia. Tengo que entender que alguien empezó a escribir esas palabras y en el capítulo 3 sigue pensando en lo que pensaba en el capítulo 1 y yo quiero ver con vosotros que todo tiene relación. Y referirse a Jesús como Hijo de Dios lo vimos en Hebreos 3:6. Él fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Si lo recordáis, esa expresión hablaba de la diferencia entre Jesús y ¿quién? Y Moisés. Moisés había sido fiel también, ¿verdad? No habla mal de Moisés, habla bien, ha sido fiel, pero ha sido fiel como parte de la casa, como uno más de la casa, como alguien que ha servido en la casa, ha trabajado en la casa, pero Jesús está sobre la casa. Moisés es parte del cuerpo, pero él es la cabeza. Y cuando se refiere a Jesús como la cabeza de la casa, el constructor de la casa, el que está por encima de la casa, se refiere a Jesús como el Hijo. Entonces, el autor no nos está diciendo nada nuevo. Nos está diciendo lo siguiente, y lo voy a poner en mis propias palabras. El autor nos está diciendo, tenéis motivos suficientes para creer en Jesús, porque es vuestro sumo sacerdote, como ya os he dicho. Tenéis motivos suficientes para creer en Jesús, porque Él ha sido exaltado sobre todo por el Padre, como ya os he dicho. Y tenéis motivos suficientes para creer en Jesús, porque es el Hijo de Dios, como ya os he dicho. Lo que el autor está diciéndonos es, no tenéis ningún motivo para dejar de creer en Jesús. Hermano, cuando pienses por un instante en dejar la iglesia, y no me refiero a dejar la iglesia por otra, me refiero a ir al mundo. Cuando tengas un instante en tu mente, el pensar en ir al mundo, recuerda que en la Biblia no hay ni un solo motivo para ir al mundo, pero hay miles de motivos para seguir en Jesús. Pero si por algún instante tú estás pensando en ir al mundo, solo te digo que es un motivo el que lo hace y es suficiente. Has dejado de mirar a Jesús. Nadie se va al mundo decepcionado con Jesús. No he visto a nadie que se vaya al mundo y pueda echarle la culpa a nuestro gran sumo sacerdote. Puedes echarle la culpa a la gente, puedes echarle la culpa a la iglesia, puedes echarle la culpa a la cultura, pero al final vas a reconocer una cosa, que al final es lo que tú querías. Porque el Señor de la iglesia no te falló y Él sigue aquí, siendo la cabeza. Yo no veo ningún motivo para volver atrás.
Pero cada vez que miro a Jesús veo muchos motivos para seguir adelante. Yo no veo ningún motivo para tirar la toalla, pero cada vez que miro a Jesús veo muchos motivos para seguir luchando. Hermano, yo te digo una cosa. Si yo mirara la vida cristiana como una carrera que yo debo correr y que yo debo vencer y que yo debo alcanzar, yo ya habría tirado la toalla. ¿Sabes por qué sigo en la carrera? Porque mi meta no es la corona. Mi meta no es la eternidad gloriosa, mi meta no son mansiones celestiales, mi meta no son calles de oro y mar de cristal, mi meta no es una vida sin enfermedad, mi meta no es una vida sin muerte. Yo veo a Cristo. Yo veo a Jesús. Hermano, Jesús debe ser suficiente para ti. Deja de buscar en la iglesia panes y peces. Busca a Jesús. Deja de buscar en la iglesia al que resucita a los muertos. Deja de buscar en la iglesia al que sana a los enfermos por lo que puede hacer. Búscalo a Él. Te hago una pregunta. Si Jesús viniera aquí ahora y Jesús te dijera, te voy a salvar, pero si enfermas no te curo. Si me necesitas económicamente, no te voy a dar nada más de lo que tienes ya. Vas a vivir con lo justo y necesario. No te voy a dar nada más. No te voy a meter una burbuja libre de problemas. Vas a pasar luchas, vas a pasar dificultades, nunca vas a tener abundancia, a veces caerás enfermo. Pero te salvo. Ahora te pregunto, ¿te sigue interesando Jesús? Hermano, muchos se iban cuando ya no había panes y cuando ya no había peces. Pero pocos se quedaron porque solo Él tenía palabras de vida eterna. El autor de los Hebreos no nos está mostrando nada material que nos pueda dar Jesús. El autor de los Hebreos nos está dando 1000 motivos para mirar a Cristo y ninguno es material. El autor de los Hebreos no es un pastor de la iglesia de la prosperidad que te dice, ven a Cristo que acaban los problemas, ven a Cristo que tu finanza se arregla, ven a Cristo que te multiplica el dinero, ven a Cristo que toda enfermedad queda curada. Él no te está ofreciendo nada de esta tierra. Solo te está dando motivos espirituales. Y para Él y para mí son suficientes para seguir mirando a Jesús. Así que en primer lugar, Él nos habla de Jesús como un gran sumo sacerdote, exaltado por Dios y además hijo de Dios. Y por eso debemos seguir creyendo en Él. Hermanos, sigue creyendo en Jesús. Enfrentes lo que enfrentes, pase lo que pase, sufras lo que sufras, sigue creyendo en Jesús. Puedes perder la fe en tus pastores, en tus hermanos y en tus padres, pero sigue creyendo en Jesús, porque hay motivos para retener nuestra fe. Ahora, en el segundo versículo que vamos a trabajar, nos da un pequeño dato de Jesús como sacerdote. Un pequeño dato, y digo pequeño porque es solo una pinceladita con lo que vendrá luego. El versículo 15 se centra en la figura sacerdotal y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermano, está hablando de la tentación que enfrentó Jesús como hombre. Y ojo, quiero dar un detalle, porque ese versículo lo tuercen de esta manera que te voy a enseñar algunas sectas para negar la deidad de Cristo. Algunas sectas dicen así: la Biblia dice que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. ¿Lo dice o no lo dice? Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado.
Por lo tanto, 1 más 1 son 2. Jesús no es Dios. Pero eso es un análisis muy pobre del texto. Hermano, miren, nosotros lo hemos estudiado esto. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. Por nuestra naturaleza caída y pecadora, nosotros somos tentados de nuestros propios deseos. Por eso lo que te tienta a ti a veces no me tienta a mí. Por eso las personas no somos todos tentados por las mismas cosas, porque tus concupiscencias no son mis concupiscencias. Habrá gente en esta sala que si le pones una raya de cocaína en la mesa ni la va a mirar. No le va a llamar la atención, no le va a provocar ninguna tentación, pero algunos por su pasado van a tener una ligera lucha y van a preferir alejarse, evitarlo, apartarse, porque les puede provocar una tentación. Otros, sin embargo, puedes ponerles una botella de tequila en la mesa y ni la miran porque nunca han sido dados a la bebida, pero otros quizá la miran y les empieza a apetecer y prefieren mirar a otro lado y por eso les puede provocar una tentación. Por eso usualmente las mujeres no son tentadas si pasa una mujer en bikini delante de ellas, porque un cuerpo femenino a la gran mayoría de ellas no les provoca nada así de atracción, pero a un hombre sí. Pero al mismo tiempo si pasa un hombre en bañador y musculado delante de los hombres, no provoca nada en la gran mayoría, pero a las mujeres sí, porque cada uno tiene sus propias concupiscencias. Por eso yo a veces tengo que evitar cosas que tú a lo mejor no son nada que te provoque, porque cada uno tiene las suyas. Eso es fruto de nuestra naturaleza caída. Éramos esclavos del pecado y nuestra carne tiene resquicios de pecado, aunque estemos en Cristo, y por eso tenemos ciertas batallas. Pero recuerdo, no somos ya esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo y podemos vencerlas en el poder del Espíritu. Que a ver si os quedáis solo con la mitad del mensaje y luego decís, está justificando las caídas. No, ya no somos esclavos del pecado. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. La pregunta que yo te hago, ¿Jesús deseaba las drogas? ¿Deseaba el alcohol? ¿Deseaba las mujeres? ¿Se refiere eso al texto? ¿Se refiere el texto a que Jesús tenía deseos internos de ver una ramera y decir, Padre, ayúdame que no me aguanto? Claro que no. Claro que no. Eso es una expresión, un análisis muy pobre del sentido del pasaje. La expresión de este pasaje se refiere a que Jesús, como hombre, al haber andado por nuestro mundo, al haber caminado por la tierra como nosotros, a su alrededor, Él tenía todas las cosas que para los hombres son tentaciones. Jesús seguramente pasó por calles en algunos pueblos porque hoy ves esos prostíbulos, algunos escondidos, pero en la época de Jesús la prostitución no estaba tan escondida. En la época de Jesús habían calles que eran conocidas por calles donde las rameras estaban en la calle y quien entraba ahí iba a buscar eso. Y a lo mejor Jesús vio alguna pasar, vio alguna salir, a eso se refiere. No a que Jesús las deseara, sino a que pasarían delante de Él, así como pasarían borrachos. ¿O no creéis que en todos los años de Jesús en esta tierra algún amigo le sugeriría ir a una fiesta, ir a emborracharse, ir a pecar de alguna manera, desobedecer a sus padres? A eso se refiere el texto, a que Jesús, siendo hombre, como hombre, estuvo en esta tierra sujeto en su alrededor a todas las cosas que para ti y para mí podrían ser una tentación. Es más, Jesús fue directamente tentado por el propio diablo. En el desierto, lo recuerdan en más de una ocasión. La diferencia entre Él y otro sumo sacerdote es la frase del final, pero sin pecado. Porque como veremos la semana que viene, los sumos sacerdotes que tenía Israel eran pecadores. Hasta el punto que, como veremos, tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo, pero primero por ellos. Jesús pagó por nuestros pecados, no por los suyos. Pero este texto nos está hablando de la humanidad de Cristo. Nos está hablando de la humanidad de Cristo. La semana que viene, el jueves, en el inicio de Primera de Juan, a pesar de que vamos a trabajar los primeros 4 versículos, haré una breve introducción. Solo breve, hablaré un poquito del autor y de los motivos principales por los cuales se escribe la carta. Y una de las cosas que veremos en Primera de Juan
es que uno de los principales motivos de Juan escribir son herejías. Para aquellos que dicen, no, hay que dejar a los herejes sueltos, ¿para qué denunciarlos? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer aquello? Juan en su carta es una carta de advertencia contra los herejes. Es más, Juan no quiere ni que los entren en tu casa y se dedica a advertir. Entonces, hermano, y una de las herejías más típicas de la época de Juan era negar una de las naturalezas de Jesús. O decían que era Dios con cuerpo humano y que no, era un Dios que se manifestó en el cuerpo de un hombre, pero no llegó a ser hombre. O decían que era un hombre que no llegaba a ser Dios, pero al final una de las naturalezas la querían tumbar. Por eso Juan dedicará un poco de su carta para decir, quien niegue que Jesús fue hombre es un anticristo. Así como quien niegue que Jesús fue Dios, es un anticristo. Porque nosotros sabemos que Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Y por eso algunos pasajes de la Escritura los debemos entender en relación a una de las naturalezas de Jesús. Porque Jesús es totalmente Dios. Pero Dios, tú piensa en el Padre, ¿tiene sed? ¿Tiene sueño? ¿Duerme? No, pero Jesús sí, porque es totalmente Dios, pero es totalmente hombre. Por eso vemos cosas que se refieren a Jesús que no entran en nuestra cabeza pensando en alguien que es totalmente Dios como el Padre y no le adjudicamos una naturaleza humana. Pero Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Juan, veremos mucho de eso. Y este texto nos habla de que Jesús, siendo sumo sacerdote, fue tentado como nosotros, como hombre. Fue sujeto a cosas que para nosotros serían tentadoras, pero Él no pecó. Hebreos 2, 16 al 18 dice lo siguiente: porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Jesús no vino a ayudar a los ángeles. ¿A quién vino a ayudar a Jesús? ¿A quién vino a ayudar nuestro Señor? Sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y hermanos, sabemos que somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de la promesa. Somos descendientes de Abraham por la fe. Descendientes de Abraham en Isaac, el hijo de la promesa. Por tanto, mira que dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser hecho totalmente hombre. ¿Para qué? Para que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Para que pudiera ser un sumo sacerdote, tuvo que hacerse hombre. Porque los sumos sacerdotes del pueblo eran hombres. Aarón no era Dios. Aarón no era un ser mitad y mitad. Aarón era hombre. Y para que Jesús fuera hecho un fiel y misericordioso sumo sacerdote, tenía que ser hecho hombre. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El pueblo son hombres. ¿Y quién podía pagar por los pecados de los hombres? Un hombre. Tenía que ser hombre para ser nuestro sumo sacerdote. Tenía que ser hombre para pagar por nuestros pecados. Pero nada de eso hizo que dejara de ser Dios. No dejó una naturaleza a un lado, o como algunos enseñan de una manera rara, como si mientras estuvo aquí dejó de ser Dios, luego volvió a ser Dios. Hermano, sé que es difícil, sé que hay cosas bíblicas que las están claras, pero nuestra mente como que no las... Es como que nuestro procesador es lento y nos quieren estar metiendo la última versión del Windows y está entrando en colapso. O sea, la teoría nos la meten, pero el procesador no lo alcanza. Y es lo que nos pasa. Vemos cosas que están, pero que nuestra cabeza empieza como... Sale humillo a veces. Yo te lo digo, estoy en el despacho a veces y creo que literalmente si hubiera un espejo, creo que hay humo. Yo a veces estoy estudiando y digo, no me cuadra, esto no puede ser. Pero no me lleva a dudar de Dios. Porque leo y digo, es que está escrito. Pero no me casa. Y puedo hacer como los testigos de Jehová y si retuerzo la Biblia hago que me case. O puedo aceptar
que yo soy un ser humano limitadísimo y que esto habla de un Dios grandioso y que mi cabeza no alcanza y que hay cosas que voy a tener que aceptar por fe. A mí me hace gracia cuando me he encontrado con personas sumamente soberbias que miran la Biblia así como, si no lo entiendo no lo tengo por qué creer. Y yo, pobrecitos. Porque te voy a decir una cosa, hay muchas cosas más allá de la Biblia en esta vida que tampoco entiendo y que por eso no las desecho. En mi vida pasan cosas que no entiendo. Suceden cosas en este mundo que no comprendo, pero no lo desecho. Mi fe está en Dios, en un Dios soberano que tiene todas las cosas bajo control, en un Dios soberano que está sentado en el trono, que no parpadea, me guarda y me cuida, y aunque parezca que el mundo se cae en pedazos, yo creo en eso. Aunque no entiendo a veces cómo me está cuidando, pero lo creo. Digo, a ver, yo sé que me estás cuidando, quizá no lo parece ahora, pero yo lo sé. Hermanos, somos un pueblo de fe. La fe no significa tirar la razón a un lado, pero el ser humano tiene que ser más humilde y reconocer que la razón tiene topes. Mira, los mayores científicos tienen topes. La ciencia, año tras año, investiga y solo se da ¿con qué? Con muros. Cuando a mí me dicen, ¿cómo puedes creer en la teoría de la creación? Y le digo, ¿y tú en qué crees? Y le digo, me dicen, en la evolución. Le digo, ¿es una ley o es una teoría? Es una teoría. Y le digo, amigo, ¿sabes lo que es una teoría para la ciencia? ¿Sabes la diferencia entre una teoría y una ley? Me dice, sí, que la ley está aprobada y la teoría no. Le digo, ¿y en qué crees? ¿En una teoría o en una ley? En la teoría, pero han encontrado pruebas. Y digo, ¿es ley? No, eso significa que tus propios científicos que tanto alabas todavía dicen, hay alguna prueba, pero esto no podemos afirmarlo. Digo, tú te quejas de que yo creo algo por fe, pero me parece que tú estás haciendo lo mismo. Solo que yo he puesto la fe en Dios y tú la estás poniendo en un hombre que ha dicho, creo que igual pasó esto. Pero no es una ley. La ley es la gravedad. La ley es la termodinámica. La evolución es una teoría. Y una teoría que incluso con los años ha sido refutada en muchos aspectos. Es como cuando me dicen, yo creo en el Big Bang. Digo, amigo, ¿y qué sabes del Big Bang? No, porque yo creo... Digo, ¿tú sabes quién hizo eso? ¿Tú sabes quién explicó el Big Bang? ¿Tú sabes quién fue el padre del Big Bang? Que fue un creyente, que lo que quería era explicarle al mundo el haya luz. Ah, sí, le digo, investiga, hombre, que os han fabricado como loritos. Solo sabéis 4 frases para decir, no quiero creer en eso. Pero poco más sabéis. No, hermano. La vida cristiana se vive por fe. Por fe. No anulamos nuestra razón, pero hay momentos en la vida que la razón no alcanza. Y que hay que creer. La fe no es ciega. Pero la fe nos hace ver cuando ya los ojos no ven. Mira qué más dice aquí. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios puede sufrir como nosotros. Hermano, literalmente no, Dios no sufre pérdida de un hijo, Dios no sufre un cáncer, Dios no sufre necesidades económicas, Dios no sufre el desahucio en una casa, Dios no experimenta esos sufrimientos de un hombre. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que sí nos puede comprender, porque Dios se hizo hombre. Y eso es algo hermoso, lo que nos ha dicho nuestro versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Sabes lo que quiere decir? Por mucho tiempo habían personas que veían a Dios como alguien distante, como, ¿cómo me va a entender Dios si no sabe lo que es que se te muera un hijo? ¿Cómo me va a entender Dios si no sabe lo que es llegar justo a fin de mes? ¿Cómo me va a entender Dios si no sabe lo que es que te desahucien? ¿Cómo me va a entender Dios si no sabe lo que es que te digan tienes cáncer? ¿Cómo me va a entender Dios si no sabe lo que se sufre en esta tierra?
Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, sino ¿por qué puede? Porque Él ha estado con nosotros, Él se ha hecho hombre, Él ha visto amigos morir, Él ha visto gente perder sus hogares, Él ha visto soldados matar a vecinos y la viuda llorar, Él ha enterrado familia, Él ha ido a bodas, Él ha visto el pecado, Él ha visto el sufrimiento de una madre que su hijo se emborracha, Él habrá visto todo lo que ven nuestros ojos, Él habrá visto cómo luchamos quizá con las tentaciones, Él habrá visto cómo enfrentamos las batallas con el pecado, y ahora tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Y cuando nosotros ahora oramos, sabemos que Él nos entiende, que no es un Dios distante, sino un Dios presente, que además se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y cuando ahora tú lloras porque has perdido un ser querido, Él te puede decir: por un ratito, yo también perdí a Lázaro. Y Él tuvo sed. Y Él igual tuvo hambre, y Él sabría lo que era levantarse una mañana, ir a trabajar y la fatiga del día soleado pegando el sol sobre la cabeza. Hermano, era un hijo de carpintero, y hasta que Jesús desarrolló su ministerio fue el hijo del carpintero, y probablemente trabajaría largas horas. Madrugaría, trabajaría, llegaría, comería, tomaría un baño, estaría cansado, iría a las sinagogas, aprendería, crecería en conocimiento. Como un niño. Jesús no nació, desapareció y apareció a los 30. No, que vengan los pastores, que vengan a adorarle y ahora esconderlo. Y a los 30 ya saldrá por ahí y Juan lo verá. No, nosotros no sabemos todo lo que pasó esos años. Se han escrito muchos libros y muchas teorías. Pero sabemos que fue hombre y por eso nos entiende. Es hombre, es totalmente Dios y totalmente hombre. Y por eso Él ahora puede mediar entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo 2:5, Pablo dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero no acaba ahí, ¿no? ¿Por qué Pablo no dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús? Y añade una palabra que, te digo yo, Pablo no la ha dicho por casualidad. A Pablo no se le ha colado. Pablo está enseñando algo. Cristo Jesús, hombre. Porque para ser mediador entre Dios y los hombres tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre. Pero como dice nuestro texto, sin pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. No conoció pecado. No tuvo intimidad, no tuvo relación, no tocó nada indebido, no dijo nada indebido, no pensó nada indebido, no pecó con sus palabras, no pecó con sus acciones, no pecó con sus pensamientos, no conoció pecado, pero le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, y eso es la noticia de las noticias. Cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando Dios te mira, solo debería haber mugre. Solo debería haber porquería, basura, estiércol, suciedad, pecado, mancha, iniquidad, podrido. Pero ¿sabes por qué te escucha? Aunque tú no lo creas, ve justicia. Y tú dices: pero en mí no hay. Claro que no. Pero como dice Pablo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando tú vas a Dios, cuando tú vas al Padre en oración, Él no ve tu mugre, porque tu mugre ha sido tapada. Ha sido tapada por la justicia de Cristo. Hermano, es como si Cristo llegara súper puro a la cruz y tú estuvieras aquí abajo súper podrido. Y de golpe en aquella cruz, toda tu ropa podrida pasa a Él. El Padre descarga toda su ira sobre Él porque no tolera el pecado y lo condena. Y cuando tú ves eso y dices: no, yo creo que Él ha muerto por mí, su ropa de santidad y pureza viene a ti. Y cuando el Padre te ve, en vez de fulminarte como a mí, que es lo que debería hacer, Él ve las vestiduras de su Hijo. Tú y yo estábamos desnudos como Adán y Eva en el Edén, pero Dios nos cubrió con las pieles de un cordero.
con las pieles de su Hijo. Nos dio su justicia y Él no tiene pecado. Y es ahora cuando llegamos a nuestro último versículo. ¿Y qué hacemos con todo eso que hemos aprendido? Pues una cosa. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermano, ¿tú sabes qué es esto? ¿Qué significa por tanto aquí? Lo hemos hecho en algunos estudios. ¿Qué significa ese término al principio, por tanto? ¿Qué está haciendo ese por tanto ahí? Conectando con lo que ha dicho antes. Como Él es nuestro sumo sacerdote, como Él es el Hijo de Dios, como Él es el que ha sido exaltado y Él es nuestro mediador y Él es el que va ante Dios por nosotros y Él es el que lo ha hecho por nosotros. Como tenemos a Cristo como sumo sacerdote, por tanto, entonces podemos ir con confianza ante el trono de la gracia. ¿Quién está en ese trono? El Padre. El Padre está en el trono y no se llega de cualquier manera. ¿Te acuerdas la figura de los reyes en el Antiguo Testamento? Cuando a aquella mujer le dicen, ve a interceder por el pueblo al rey, ve a hablar al rey que nos van a matar, que han hecho un edicto. Y la mujer dice, pero es que si no me llama y yo voy al rey así, de cualquier manera, como no, rey, vengo a decirte algo, me cuesta la cabeza. Solo hay una manera que me salve de esto. O el rey me llama o extiende su cetro como muestra de gracia y me perdona la vida. Y aquella mujer fue, y sí, el rey. Hermanos, si al rey no se le podía entrar en la habitación como, hermanos, si tú en los tiempos antiguos llegabas, quiero ver al rey, paso y venga rey, tú no sales vivo ya de esa sala. O sea, los niños tan insolentes de hoy, tú no sabes las normas que habían antes. Eso sí que era educación. Tenía que enviar primero un mensajero por carta. El día tal estoy pensando en ir a ver al rey y decidme ya si me recibe. Y a veces te decían, prueba, ven, pero es que son 3 días de camino a caballo, prueba. No sabemos si estará de humor el rey. Tú ven, igual te recibe. 3 días a caballo, llegabas y encima había alguien en la puerta y tú le puedes decir que vengo de tal ciudad, me llamo tal, quiero comentarle esto. Ahí va el que mediaba entre el rey y esa persona y le decía, rey, ha venido fulanito de tal ciudad a hablar de esto. Y como el rey estuviera cruzado y le dijera, no tengo ganas de ver a nadie hoy. Ya, pero fulanito lleva 6 días a caballo, 7 días a caballo, ha cogido un barco, un bote, un camello, 2 burros y una mula. Lleva 10 días caminando y viene desnutrido. Pero es que no estoy de humor. Se iban o se quedaban allí y preguntaban al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Pero al rey no se le entraba de cualquier manera. Dios tampoco. Hermano, mira el Antiguo Testamento y dime tú cómo la gente se presenta a Dios a hacer lo que quiere. No iba así, había un orden. Había unos rituales, ¿sí o no? Es más, el único que podía entrar al lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y le podía costar también la vida. Si lo estudian, le podía costar la vida. Por ahí hubieron un par que quisieron hacer un culto a su manera, como dijeron, hoy voy a improvisar. Yo sé que a Dios le gusta así, pero hoy voy a improvisar. Total, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y un par por ahí hicieron lo que Dios consideró fuego extraño. Como diciendo, este no es el culto que yo quiero. Seguramente ellos querían decir, ya, pero es que hemos querido formar un grupo de danza. Es teatro gospel. Y yo no he pedido esto. ¿Para quién es el culto? Entonces, ¿por qué? Y Dios se los carga. Mira cómo era de seria la cosa. Pero Jesús ha cambiado absolutamente todo. Aunque algunos todavía parece que no lo han entendido y quieren que el pastor siga siendo su sumo sacerdote, porque parece que algunos no van al trono y prefieren decirle al pastor que algunos lo han hecho como un sumo sacerdote. Pastor, por favor, ore por esto. Vaya al trono de la gracia, vaya al lugar santísimo y presente mi causa. Pero hermano, Jesús te ha dado acceso al trono.
Hermano, deja de pensar que los pastores llevan fibra óptica y tu ADSL de la mala. Como si tu oración, no, mi oración no sé ni si la escucha, pero yo sé que la de Juan Manuel la responde rápido. No, hermano, yo llevo años pidiendo por algunas cosas que todavía no tienen respuesta. Hermano, Dios cuando escucha a su pueblo no pregunta, a ver, que aquí hay 200.000 orando. Primero los pastores, luego los misioneros, que también se le ocurran bastante. Esos 4 evangelistas también por la calle andan ahí batallando. Esas 4 ovejas que de vez en cuando aparecen, déjalos para el final. Y ya si me apetece los escucho. Esto no va así. Hermano, tenemos acceso al trono y acceso ilimitado. Los sumos sacerdotes podían acceder al lugar santísimo, pero no podían acceder cuando les daba la gana, cada momento que querían. Habían momentos, habían situaciones, era todo muy preparado, pero ¿sabes qué hizo Jesús? Rasgó el velo y dijo, ahora los que están en Cristo pueden pasar. Todo el día si quieren. Pueden hablar con Dios todo el día. La gente hubiera pagado por entrar al lugar santísimo. Hubiera sido un tesoro para ellos, incluso para el sumo sacerdote, poder entrar cada día, todo el día, todas las horas. Y ahora Jesús ha abierto el velo y ha dicho, pasad. Pero así, con confianza. Con confianza. Jesús nos ha dado acceso ilimitado al Padre. Y tú vienes a tu pastor y le dices, pastor, no estoy orando. Pues no será porque no puedes. O sea, Jesús te ha dado acceso ilimitado al Padre y tú estás pagando por tener acceso ilimitado a Internet. Lo que tú estás pagando por tener es mucho menos valioso que lo que Jesús te ha regalado. Y lo que tú estás pagando te está quitando tiempo que podrías pasar donde Jesús te ha permitido entrar con confianza. Hermano, yo he aprendido una cosa. La vida cambia cuando oramos más. Y no voy a deciros nada nuevo, pero la vida cambia cuando oramos más. Te lo digo, puedes pasar horas con libros, volverte el teólogo de teólogos, aprender a ser un gran predicador y hasta que te inviten en un montón de iglesias y tú estar apagado por dentro. Simplemente ser un gran maestro, elocuente y bueno expositor, con un par de cursos de oratoria, lo haces. Te vas con un pastor, te enseña 4 técnicas y expones bien. Yo te pregunto, estar encendido por dentro. Te hablo de estar aquí un día y que se te apague el iPad. ¿Qué pasa si se me apaga el iPad a mí? Se acabó el culto. Y saber que Él está contigo y que Él te respalda y que incluso terminas el sermón y para tu sorpresa parece que has salido mejor que tus notas. Y tú dices, ¿qué pasó? Y Él está ahí. Y Él te respalda y Él te usa y sales a la calle y salen tentaciones y te notas firme como un toro y dices, porque estoy guay, estoy súper bien. Y tu carácter va cambiando y empiezas a estar manso y te sientes vivo y oras y parece que estás abrazado por el Padre. Ya no estás orando con el techo, parece que si abres los ojos estás ahí con Él. ¿Sabes cómo se gana eso? No se gana leyendo todos los libros de Spurgeon, ni de Calvino, ni de Martin Lloyd-Jones, ni de... Está bien leer, hermanos, pero eso se hace entrando al trono de la gracia. Se hace entrando al trono de la gracia. Hermanos, todos nosotros debemos orar más, pero yo te quiero decir 3 cosas rápidas antes de irme. La primera es cómo podemos entrar a ese trono. Podemos entrar con confianza. No debemos entrar con miedo, pastor, es que estoy sucio, es que he pecado, es que he fallado. Entra con confianza, Él lo ha cargado todo, Él se ha llevado el pecado para que tú entres a buscar socorro, a buscar misericordia, a buscar ayuda. Efesios 3, 10 al 12 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y mira qué dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de Él.
Tenemos acceso libre a Dios y con confianza. ¿Sabías que si tú ahora vas a casa puedes hablar con Dios? ¿Y sabías que si mañana te apetece, en vez de dormir más, levantarte media hora antes, puedes hablar media hora con Dios? ¿Y tú sabes cómo va a empezar a cambiar tu vida todo eso? Sí, vas a tener que madrugar. Sí, vas a tener que sacrificar un capítulo de tu serie o un ratito de tu videojuego. Pero ¿cómo cambiará tu vida? ¿Cómo cambiará tu carácter? ¿Cómo cambiará tu matrimonio? Hermano, 1, 2, 3 horas con Dios al día cambian todo. Y lo sabes. Y Dios te ha dado el regalo de poder acceder. La pregunta que te he hecho al principio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué te impide orar? ¿Amas tanto tu carne que sabes que cuando ores se va a ir? ¿Amas tanto tu pecado que sabes que cuando pases horas con el Santísimo Dios se va a empezar a apagar? Si de verdad te aborreces tu pecado, clava tus rodillas en el suelo, hermano. Clava tus rodillas en el suelo y húndete en su presencia. No salgas de allí. Métete en tu habitación el viernes por la noche cuando llegues del trabajo. Los hombres no, que el sábado hay ayuno. Pero el viernes por la noche métete en tu habitación y dile al Señor, de aquí salimos, o la inmoralidad o yo, pero los dos no nos vamos de la mano. Y te vas de esa habitación dejando lo otro atrás. Ah, pastor, pero no se arregla en un día. No, pero es que vas a volver el próximo viernes. Y el otro, y el otro, y el otro. Hasta que un día vas a entrar y vas a decir, ¿yo para qué venía aquí? Pero vas a encontrar orgullo, vas a encontrar otra cosa. Hermano, entramos con libertad porque necesitamos entrar. Y lo vamos a necesitar mientras estemos en esta tierra. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Podemos entrar con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Hermano, Dios no te va a cortar la cabeza. Dios no es el rey que dice, como me encuentres hoy de mal humor, te mato. Hermano, te han dado acceso a un trono, que de ese trono emana gracia y en el que vas a encontrar misericordia. Te repito, ¿por qué no vas? ¿Por qué vas al pastor antes que al trono? ¿Por qué vas a la hermana antes que al trono? ¿Por qué vas a tu consejero o consejera antes que al trono? Si lo mejor que te puede decir tu pastor y el consejero o la consejera es, ve al trono. Yo no puedo cambiar tu corazón, yo no puedo arrancar tus pecados, yo no puedo quitar tu tristeza, yo no puedo calmar tu ansiedad. Ve al trono. Deja de buscar en los hombres lo que solo vas a encontrar en el trono. En el trono de la gracia. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es otra manera de decir, venid a mí, que hay gracia. Miren, cuando alguno de vosotros peca, yo lo sé porque tengo esta cara de simpático, alguno piensa, se lo contaría al pastor, pero me da miedo. Me da miedo decir, pastor, cuando me conozcan lo harán, porque muchos lo hacen y saben que no. Normalmente extiendo el cetro. No, hermano, no tengo cetro. Pueden hacerlo. Pero vamos a poner que me enfado. Puede pasar. Pero Dios no. Hermano, cuando tú vas al trono y confiesas tu debilidad, tu lucha, tu batalla, Dios no te mira como, qué asco de creyente de verdad. Si es que cada día la iglesia está peor. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Pablo? ¿Qué es esta gente? Los hombres vestidos como mujeres, las mujeres como hombres. Los hombres no hacen su rol, las mujeres no hacen el suyo. Uno quiere hacer el del otro. Se llevan mal, 8 divorcios, ya van por el 4º matrimonio. Han tenido hijos con 4 familias.
¿qué iglesia es esa? En parte creo que Dios debe estar decepcionado con muchas cosas. Pero Dios no te va a rechazar. Hermano, no somos dignos de ir al trono y lo sabemos. Pero es que vamos por nuestro sumo sacerdote. Por eso terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, le estamos diciendo, Señor, te pido todo esto, pero yo sé que no lo puedo hacer por mí. Pero te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido porque Jesús me ha permitido venir aquí a pedirte. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, yo le estoy diciendo a Dios, recuerda una cosa, que si yo hablo contigo es solo por lo que Jesús ha hecho. Es por lo que Jesús ha hecho. Y al final dice que encontraremos gracia para la ayuda oportuna. Esa expresión, gracia para la ayuda oportuna, no significa que vamos a encontrar la solución del problema ya. O sea, el versículo no está diciendo, cuando tengas un problema, ve a Dios que ahí encuentras solución. No es lo que dice. El texto dice que por Cristo, por su justicia y por ser nuestro sumo sacerdote, podemos ahora acceder al lugar santísimo ante el trono de la gracia y allí encontraremos misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Y esa ayuda oportuna, esa expresión en el original significa para el momento adecuado. Porque lo que está enseñando es que Dios nos va a dar gracia sí o sí, pero va a obrar en el momento oportuno. Salmo 104, 27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Hermano, Dios hace las cosas a su tiempo. Ir a orar, pedir socorro por algo y que no pase al momento, no es Dios no me escucha. No sean niños mimados. Parece que Dios no me escucha. ¿Por qué? Llevo un mes pidiendo y no veo cambio. Cuando tu hijo está en el súper y está así, chocolate, quiero chocolate. Quiero un huevo Kinder, y ahora un helado, no, pues un polín, no, pues un croissant, no, pues unas patatas, no, ¿acaso no lo escuchas? Claro que lo escuchas, más de lo que te gustaría, pero no le contestas, lo ignoras. El Señor no te ignora, pero el Señor te está escuchando. Qué manía de pensar que si la cosa no pasa ahora es que Dios no atiende mis oraciones. Oye, ¿y si hago una cadena igual va más rápido? ¿Y si hago un mensaje por WhatsApp y digo, reenvía este mensaje, cadena de oración por esto? Quizá Dios más rapidito. Si este mensaje llega a 100,000 personas, seguro que Dios hace algo hoy. ¿De dónde sacan esto? ¿Quién inventó estas cosas? Miren, y no confundan lo que voy a decir. Lo que Dios va a hacer no lo cambia si ora 1 o si ora 1,000,000. Y lo que Dios va a hacer no lo cambia si oras 1 hora o si oras 1,000. Porque Dios va a hacer lo que Dios quiera y en el tiempo que Él quiera. Y si eso significa ahora en tu corazón, pues ¿para qué oro tanto? Es que no sabes lo que es acceder al trono de la gracia. Es porque sigues siendo de esos egoístas mal enseñados y malcriados que alguien te enseñó que orar es la lista del súper y que solo vamos a pedir. Y si en vez de pedir tanto, pides más por tu orgullo, y si en vez de pedir tanto, como dijo el pastor Marcos, le cantas más, lo exaltas más, lo alabas más, y si en vez de pasar de 1 hora 55 pidiendo y 5 pidiendo perdón, pasas de 1 hora 55 diciéndole cosas hermosas a Dios, lo mucho que lo amas, lo grande que es, lo majestuoso que es, lo excelso que es, lo poderoso que es, y luego pides por tu carácter y ruegas por tu orgullo y empiezas a pedir por los que sufren y empiezas a pedir por la iglesia perseguida y empiezas a pedir por los pastores y te acuerdas de que Dios tu necesidad ya la conoce. Y empiezas a entender que el trono de la gracia no es el trono de los pedidos, que es el trono de la comunicación. Y que vamos a estar con Él, no a sacarle cosas a Él. No digo que no pidáis, pero que el pedir no sea el fin de la oración.
Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, nosotros vamos a ir al trono con confianza, en busca de socorro, y sabemos que lo que saldrá del trono es lo que convenga y en el momento que convenga, y todo cooperará para nuestro bien. Quiero finalizar con un pasaje, y ya os dejo ir, que es el resumen de lo que hemos dicho, el por qué podemos acceder al trono, el por qué podemos acceder con confianza, y lo que responde a la pregunta, ¿cómo podemos acceder al trono de la gracia? Y la respuesta es una: podemos acceder en Cristo. No hay otra manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3-6, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hemos sido bendecidos en el amado. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en el amado. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en el amado. Hemos sido adoptados como hijos de Dios en el amado. Podemos acceder al trono en el amado. Podemos pedir a Dios cara a cara en el amado. Podemos ir con confianza, sin miedo y sin temor en el amado. Y sabemos que encontraremos la gracia de Dios en el trono y su misericordia y la ayuda oportuna en el amado. Los impíos no pueden ir al trono de la gracia, solo los que están en Cristo. Pero los que están en Cristo deberían decir algo: debemos ir más al trono de la gracia. Los impíos no tienen ese privilegio y los creyentes muchas veces no lo aprovechan. Espero que después de hoy se despierte en ustedes, lo mismo que en mí, el deseo de ir más al trono de la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por recordarnos el gran regalo de poder acceder ante ti, ante el trono de la gracia en Cristo y por Cristo. Padre, te pido, Señor, que hables a los corazones de mis hermanos y los muevas, Señor, los muevas a querer ir más a ese trono maravilloso, a encontrar el socorro oportuno. Yo sé, Padre, que ahí cambian las cosas, que ahí cambian las vidas, que ahí se transforman las familias. Por eso, Señor, nuestra carne muchas veces no quiere ir, pero llévanos a ese trono al que podemos entrar con confianza y en el que encontraremos la ayuda oportuna. Señor, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Llévanos ahora con bien a nuestras casas, acompáñanos a nuestros hogares y guíanos junto a nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.